¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión, como ven el título, vamos a estar hablando acerca de la jerarquía celestial. ¿Sí? De la jerarquía celestial, es decir, de los rangos y de los lugares que se ocupan en el cielo. Y para hablar acerca de esto voy a leer simplemente algunas citas del Espíritu de Profecía, algunas citas de Elena G. de White. Primeramente quiero agradecerle a la hermana Rosie, a quien le mando un saludo, a Rosie y a Eddie, que me mandaron por correo este material, este librito, ¿sí? Que yo no sé en realidad cuál es el ministerio que hizo este librito, pero es un ministerio adventista, ¿sí? Que muestra a través de citas del Espíritu de Profecía y citas de los pioneros adventistas, citas históricas también, de cómo el tema de la Trinidad se fue metiendo en la iglesia adventista a lo largo del tiempo. Voy a estar sacando seguramente más material de este libro para compartir con ustedes en próximos videos. Hoy solamente voy a hablar de la jerarquía celestial. Son citas que realmente yo ya las conocía, ya las había visto en otras ocasiones, pero en este caso están presentadas de una manera muy práctica, muy sencilla, y quisiera poder compartir con ustedes estas citas. Este libro, no sé si se encuentra en PDF, yo lo busqué, no lo encontré, pero si alguien lo tiene me lo puede pasar. Sí, así como ya me han pasado otros materiales en PDF que yo no encontraba, me los pasaron y los pude poner para descargar en la descripción o en los comentarios del video. Así que voy a estar compartiendo algunas citas del Espíritu de Profecía. Gracias Rosie nuevamente por enviarme este material, realmente es muy bueno. Se llama No recibas el espíritu de otro y tiene realmente bastante información. No dice adentro el nombre del ministerio que lo hace. Encontré una página por allí que supuestamente lo tenía para descargar, pero uno da clic ahí y no descarga. Así que no sé si alguien lo tiene en PDF, me lo puede dejar en los comentarios el link para descargar, pero bueno, es un muy buen material. Y en una de las secciones de este material se habla acerca de la jerarquía celestial. Pero la jerarquía celestial no solamente antes de la caída de Lucifer, sino también después de la caída de Lucifer. Y esto nos va a dar para entender muchas cosas. Obviamente lo que yo voy a compartir acá es minúsculo, es muy pequeño, pero la amplitud que tiene este tema es muy importante. No voy a citar textos bíblicos porque en realidad los textos bíblicos ya los he citado en muchas otras presentaciones. Los que siguen el canal están más o menos relacionados. Hemos tenido hasta debates hablando acerca del orden jerárquico del cielo, ¿sí? y de quién es Dios y quién es Cristo. La Biblia lo presenta claramente en 1 Corintios capítulo 15. Se menciona de que el Hijo está sujeto al Padre, ¿sí? está digamos en sujeción del Padre, y que el Padre sujetó debajo de los pies del Hijo todas las cosas, exceptuando obviamente al Padre mismo, ¿sí? A quien Jesús se sujeta y a quien Él se va a sujetar para que Dios sea en todo, ¿sí? Como dice el apóstol Pablo, ¿sí? Y bueno, muchos textos donde la Biblia menciona que Jesús se sienta a la diestra del Padre, no que el Padre se sienta a la diestra del Hijo, que Jesús obedece al Padre y que hace la voluntad del Padre, no que el Padre hace la voluntad del Hijo. Y obviamente en el trinitarismo esto es considerado como una especie de actuación, como una especie de simulación. Jesús, a través de su humanidad, o sea, cuando Él se hace hombre, a partir de ese momento empieza a sujetarse al Padre. A partir de ese momento empieza a cumplir un rol de hijo, pero en realidad no es hijo. Eso es lo que plantea el trinitarismo, ¿sí? En realidad la Biblia dice todo lo contrario. Dice, de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. O sea, cuando el hombre cayó en pecado, antes de que Cristo se encarnara, Cristo ya era el Hijo y ya Dios había decidido darlo para la humanidad. Si el plan de salvación estaba armado desde antes de la fundación del mundo, ¿sí? Por eso el Evangelio es eterno. O sea, el hecho de que Jesús sea el Hijo de Dios dándose en salvación por la raza humana es algo que no parte desde su encarnación, que ya estaba predicho de antemano, ¿sí? Entonces en el adventismo, lamentablemente, que se ha aceptado la doctrina trinitaria a partir de la década del 30 aproximadamente, y se votó por conferencia general en la década del 80, 1980, ¿sí?
Bueno, se usan todo tipo de artilugios para esconder lo que los pioneros adventistas creían y lo que Elena G. White creía acerca de Dios, acerca de Cristo, ¿sí? Y de esta jerarquía celestial. Entonces estas citas que vamos a leer ahora, en este orden que lo vamos a leer ahora, nunca lo van a ver ustedes presentado en publicaciones adventistas. ¿Por qué? Porque el adventismo solamente presenta citas de Elena G. White que puedan llegar a favorecer la doctrina trinitaria, pero nunca van a presentar las citas que destruyen la doctrina trinitaria, ¿sí? Para que se hagan una idea, Elena G. White murió en el año 1915, si no me equivoco. En el año 1932 aparece por primera vez la palabra Trinidad en las creencias fundamentales de los adventistas y es votado por Conferencia General la doctrina trinitaria en el año 1980, ¿sí? O sea que nadie puede decir que Elena G. White era trinitaria, que los adventistas pioneros eran trinitarios. Eso es una mentira, es una falacia, que obviamente es defendida a través de citas aparentemente trinitarias de Elena G. White, donde ella simplemente está hablando de la naturaleza divina de Cristo, ¿no? Cuando habla de la tercera persona, lo hemos visto en otros videos, vimos todas las citas de Elena G. White sobre el Espíritu Santo y vimos que, así como ella dice que el Espíritu Santo es la tercera persona de la divinidad, también ella dice que el Espíritu Santo es Cristo mismo o Él mismo devestido de su personalidad humana e independiente de ella y que Él se representa a sí mismo. O sea, Elena G. White llama tercera persona de la divinidad a la personalidad divina de Cristo. Y Elena G. White explica de que Cristo tiene una personalidad humana y una personalidad divina. La personalidad humana es la que está intercediendo allá en el cielo, ofreciendo, mostrando sus manos delante del Padre, y la personalidad divina es la que está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, ¿sí? Entonces, la divinidad y la humanidad de Cristo están misteriosamente mezcladas, según dice la sierva del Señor, ¿sí? Entonces, lamentablemente la Iglesia Adventista utiliza las citas que pueden llegar a favorecer el trinitarismo, pero deja de lado las citas que van en contra del trinitarismo. Y lo que vamos a presentar hoy es justamente eso: la jerarquía celestial según Elena G. White, antes de la caída de Lucifer y después de la caída de Lucifer. Y vamos a ver que esto no tiene nada que ver con roles asignados. Hay una sujeción del Hijo al Padre y hay una jerarquía, hay un orden de rangos en el cielo que no es una simulación, sino que esto era antes incluso de la entrada del pecado en el universo, ¿sí? Así que si ya están listos, yo me voy a correr un poquito para acá para que ustedes puedan ver las diapositivas que voy a mostrarles. Entonces, lo primero que vamos a ver es la jerarquía celestial antes de la caída de Lucifer, porque sabemos que Lucifer tenía un lugar exaltado en el cielo. Entonces, la primera cita que vamos a leer habla acerca de la persona del Padre, ¿sí? Y dice lo siguiente: Dios es un gobernador moral y también un Padre, ¿sí? O sea, cuando Elena G. White habla de Dios, siempre lo identifica con la persona del Padre. Cada vez que ella habla acerca de un solo Dios o el solo soberano, o como en este caso el legislador o el gran legislador, se está refiriendo a la persona del Padre. Acá dice: Dios es un gobernador moral y también un Padre. Él es el legislador. O sea, cada vez que nosotros veamos esa expresión, el legislador, ¿sí? O el gran legislador, porque muchas veces cuando habla del Padre y el Hijo, para diferenciar entre el Padre y el Hijo, habla del gran legislador, ¿sí? Se está refiriendo justamente al Padre, ¿sí? Y se lo llama así: Dios y Padre. En otras citas que hemos leído anteriormente, dice que Dios es el Padre de Cristo, Cristo es el Hijo de Dios, para que no haya confusión de que son dos personas distintas. Una es Padre, el otro es Hijo, uno es Dios y el otro es el Hijo de Dios, ¿sí? Pero bueno, este es el punto más alto de la jerarquía celestial. Dios es un gobernador moral y también un Padre, Él es el legislador. Ahora, la cita que viene va a hablar acerca de Jesús, ¿sí? Y de qué lugar ocupaba en esa jerarquía celestial. Y vamos a verla, dice lo siguiente: el Hijo de Dios fue el siguiente en autoridad después del gran legislador, ¿sí? Fíjense qué tremendo, o sea, esto no da pie a confusión. Jesús, antes incluso de la caída de Lucifer, antes de la entrada del pecado en el mundo, Él era el siguiente en autoridad después del gran legislador.
Elena G. White no se le cae nada por decir que Jesús tenía una posición inferior a la del Padre. Son los que tienen el lente trinitario los que les parece blasfemo o les parece insultante o degradante decir que Jesús se sujeta al Padre. Son solamente ellos, pero la Biblia no lo presenta así. La Biblia dice claramente que el Hijo se sujeta al Padre, que el Hijo hace la voluntad del Padre, que todo lo que ve el Hijo hacer al Padre, eso hace, y que le obedece, y que no busca honra para sí mismo, sino que toda la honra es para el Padre. Jesús lo dice, y a Jesús no se le mueve nada por decir eso. Y Elena G. White, en consonancia con la Biblia, dice: el Hijo de Dios fue el siguiente en autoridad después del gran legislador. Yo sé que muchos trinitarios con esto se van a rasgar las vestiduras, pero eso es lo que decía Elena G. White y lo que dice la Biblia, que Jesús se sujeta a su Padre. La Biblia no dice que el Padre se sienta a la diestra del Hijo. La Biblia dice que el Hijo se sienta a la diestra del Padre, ¿sí? Y la Biblia dice que el que sujetó debajo de los pies de Cristo todas las cosas fue el Padre. Por eso Cristo es Dios sobre todas las cosas. ¿Por qué Cristo es Dios sobre todas las cosas? Porque el Padre sujetó debajo de sus pies todas las cosas, exceptuando, dice Pablo, a Él mismo. O sea, el Padre no está sujeto debajo de los pies de Cristo. Pero Cristo sí se va a sujetar al Padre para que el Padre sea todo en todos. Entonces, ¿cuál es el orden jerárquico? Está Dios el Padre, y después del Padre, en autoridad, ¿sí?, en rango o en jerarquía, le sigue el Hijo de Dios. Esto es bien claro y lo van a poder leer esto en todos los escritos de Elena G. White, en Patriarcas y Profetas, en el Conflicto de los Siglos, en el Camino a Cristo. Siempre se presenta a Dios como el Padre y a Jesús como su divino Hijo, ¿sí? Así que la siguiente cita va a mostrar el siguiente escalón de esa jerarquía celestial antes de la caída de Lucifer. Vamos a ver lo que dice. Dice así: Satanás en el cielo, antes de su rebelión, antes de la entrada del pecado, era un ángel elevado y exaltado. Fíjense, o sea, Satanás era un ángel elevado y exaltado. Eso lo sabemos, la Escritura lo menciona, ¿sí? Está prefigurado en la caída del rey de Tiro y en la caída del rey de Babilonia. Eso está en Ezequiel 28, en Isaías 14. Ustedes pueden leer la caída de estos reyes que prefiguraron o que, digamos que en retrospectiva, daban indicios de cómo fue la caída de Lucifer. De hecho se lo llama así, ¿no? Lucero de la mañana, un querubín protector, un ángel exaltado que estaba vestido de gloria, etcétera, etcétera. Pero Elena G. White dice algo más acá. No solamente que Satanás era un ángel exaltado y elevado, sino que dice que era el próximo en honor al amado Hijo de Dios, ¿sí? Satanás era el que le seguía en gloria y en honra, ¿a quién? Al Hijo de Dios. No le seguía al Padre, no le seguía al Padre. Porque ¿quién le seguía al Padre? Al Padre le seguía Cristo, al Padre le seguía su Hijo. El siguiente después del Padre era el Hijo, y el siguiente después del Hijo era Lucifer, un ser creado, diferenciado totalmente del Hijo de Dios. ¿Qué diferencia había entre Lucifer y el Hijo de Dios? Que el Hijo de Dios era engendrado por el Padre, era de la propia naturaleza del Padre. Hemos leído ya citas sobre esto, estuve pensando en ponerlas ahora, pero para no hacerlo tan extenso, hemos leído citas sobre esto, de que Jesús es el Hijo engendrado de Dios. Lo dice la Biblia claramente en muchos pasajes, que es el Hijo unigénito de Dios. Jesús dice que salió de Él, que salió del Padre. Y Elena G. White también lo menciona, dice que cuando Dios dio a su Hijo, no dio a un hijo por creación, ni un hijo por adopción, sino un hijo engendrado de su propia naturaleza, rasgado de su seno. Así lo dice Elena G. White, ¿no? Entonces, no voy a abundar en esas citas ahora, lo voy a dar por sentado. Pero ¿qué diferencia había entre el tercero en el cielo y el segundo en el cielo? La gran diferencia radical, tremenda, o sea que no admite ninguna discusión, es que Lucifer es un ser creado. Jesús es el Hijo unigénito de Dios. ¿Qué diferencia hay entre estas dos expresiones, engendrado y creado? O sea, ustedes saben que
he tenido discusiones con testigos de Jehová y he tenido discusiones con trinitarios. Los trinitarios y los testigos de Jehová piensan lo mismo. Usted dice, ¿cómo que los trinitarios y los testigos de Jehová piensan lo mismo si los testigos de Jehová no son trinitarios? ¿Sí? Que creen que Jesús es un ser creado. Ustedes hablen con testigos de Jehová, hablen con cristianos trinitarios y los dos le van a decir lo mismo. Cuando yo le digo al trinitario y le digo al testigo de Jehová que yo creo que Jesús es engendrado por el Padre, ambos al unísono me dicen, pero engendrado y creado es lo mismo. Esto es terrible, es una ceguera terrible espiritual que no les permite discernir entre la diferencia entre una palabra que es creado y otra palabra que es engendrado. El testigo de Jehová porque quiere defender su postura de que Jesús es creado por Dios. Ellos dicen, no, creado y engendrado es lo mismo, porque engendrado significa producido y producido es como creado, entonces Jesús es la primera creación de Dios. Bueno, pero si para vos creado y engendrado es lo mismo, ¿por qué no decís engendrado, que es lo que la Biblia dice? Ellos nunca van a decir engendrado. Para ellos en su fuero íntimo saben perfectamente que engendrado y creado no es lo mismo. Si no, no dirían creado, dirían engendrado. O no me discutirían a mí diciendo que Jesús es creado. ¿Sí? Cuando la Biblia dice que Jesús es el primogénito de toda creación, el mismo apóstol Pablo lo explica. Dice, porque en él fueron creadas todas las cosas. No dice que porque él fue creado. Él es el primogénito de toda creación porque en él fueron creadas todas las cosas. Y si todas las cosas creadas fueron creadas por medio de Cristo, Cristo no puede ser creado. Cristo no puede ser creado porque todas las cosas creadas fueron creadas por medio de él. La Biblia lo llama a Jesús el Hijo unigénito, engendrado. Entonces los trinitarios por el otro lado me dicen, entonces si vos crees que Jesús es engendrado, entonces crees que Jesús es creado, que es una creación de Dios. Entonces, fíjense cómo Satanás odia lo mismo. Satanás en diferentes expresiones, en diferentes denominaciones, en diferentes religiones, odia lo mismo. Odia que nosotros digamos que Jesús es el Hijo literal de Dios. Odia eso. Prefiere que creamos que es creado o prefiere que creamos que no es hijo, pero nunca que aceptemos que Jesús es el Hijo unigénito de Dios engendrado por el Padre en los días de la eternidad. ¿Sí? Pero es lo que la Biblia dice. No podemos cambiar lo que la Biblia dice. Y para los adventistas que están mirando, la Biblia y el Espíritu de Profecía lo dicen de esa manera. Entonces, acá tenemos la jerarquía celestial antes de la caída de Lucifer. El primero era Dios el Padre, el segundo en orden y en autoridad, lo dice ahí, ¿no? El siguiente en autoridad, después del gran legislador, después del Padre, era Cristo, y el tercero en orden, ¿sí? El que estaba más cerca en gloria y en honra del Hijo de Dios, era Lucifer, ¿sí? Así que esta es la jerarquía. Si hay tres autoridades, o si había tres autoridades antes de la caída de Lucifer, eran el Padre, el Hijo y Lucifer. Así era como estaba compuesta la jerarquía celestial. Hace poco hice un video respuesta para Víctor Zambisen del Gran Engaño, esperando que él pudiera presentar citas, porque él decía que en realidad antes de la caída del hombre, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo habían tomado roles, que esa sujeción que hay del Hijo al Padre era un rol asignado, era como una especie de actuación, y que eso había pasado antes, porque Elena G. White obviamente ya da por sentado en todos sus escritos de que ya el Hijo es Hijo, el Padre es Padre. Entonces yo le pedí las citas o los textos, las fuentes, de dónde sacaba de que habían asumido roles o que habían tomado funciones. Y él decía, están ahí en mis videos. Nunca presentó las fuentes. Y sigue respondiendo hasta el día de hoy que están en sus videos, pero él nunca va a poner las fuentes. Bueno, a diferencia de aquellos que tuercen la palabra y que tratan de llevar la palabra para donde a ellos les parece, acá están las fuentes. Según Elena G. White, el primero en el cielo era el Padre, siempre fue así. El segundo en el cielo era su Hijo, ¿sí? Y el tercero en el cielo era Lucifer. No habían tres personas, Padre, Hijo, Espíritu Santo, tomando roles. Esta era la autoridad y la jerarquía, ¿sí?, que tenía cada uno de ellos. La gran diferencia entre el Hijo y Satanás
es que Satanás o Lucifer era un ser creado, mientras Jesús era el Hijo engendrado de Dios. Cuando Dios le dijo a su Hijo, hagamos al hombre a nuestra imagen, Satanás tuvo celos de Jesús. Así fue el comienzo del gran conflicto. Las tres personas que estaban en el cielo en rango de autoridad, hubo uno que no era digno de adoración, había uno que no podía participar en la obra de la creación, había uno que no compartía la naturaleza divina, que fue el que se rebeló, ¿sí? Y lo mismo está pasando hoy en día. El gran conflicto que tenemos hoy en el cristianismo, lo vamos a tener hasta la segunda venida de Cristo, y este va a ser el tema central de adoración, ¿sí? En el cristianismo y en el adventismo, el gran tema es a cuántos hay que adorar. Lucifer dice que hay que adorar a 3 personas. La Biblia dice que hay que adorar a 2 personas, al Padre y al Hijo. Elena G. White, una de las citas también que aparece en este librito que me pasó Rosie, que lo pongo acá de vuelta para que vean la tapa, una de las citas dice, solamente el Padre y el Hijo deben ser exaltados. Así dice Elena G. White, ¿sí? Entonces la adoración va dirigida al Padre y al Hijo, pero Satanás dice no, tienen que adorar a un tercero. ¿Por qué? Porque el que ocupaba el tercer lugar en el cielo, ¿quién era? Era él. Ahora, ¿qué pasó después de la caída de Lucifer? Después de la caída de Lucifer solamente hubo un cambio. Obviamente el primer lugar y el segundo lugar siguieron ocupados por el Padre y el Hijo, pero Elena G. White dice que después de la caída de Lucifer, la tercera cita, como la ven ahí en pantalla, fue Gabriel, el ángel siguiente en rango al Hijo de Dios, que vino con el mensaje divino a Daniel. Bueno, el ángel Gabriel, que fue el que presentó el mensaje al profeta Daniel, y que también fue el que presentó el mensaje a Juan, aunque el Apocalipsis no menciona el nombre del ángel Gabriel, dice Dios que esta es la revelación de Jesucristo que Dios le dio por medio de su ángel. Cuando dice su ángel, se refiere al que ocupa el lugar más alto, ¿sí? Que en este caso es el mismo que presentó la revelación al profeta Daniel. Entonces, Elena G. White dice que fue Gabriel, obviamente esto ya después de la caída de Lucifer, que era el ángel siguiente en rango, ¿sí?, al Hijo de Dios, que vino con el mensaje divino a Daniel. Fíjense las palabras que usa Elena G. White. El Hijo de Dios es el siguiente en autoridad después del gran legislador. ¿Quién es la primera autoridad? El Padre. El siguiente en autoridad es Cristo. Y el siguiente en rango a Cristo es Gabriel. Y ahí tenemos nuevamente 3 poderes que actúan en favor de la salvación del hombre. Ahí tenemos la escalera de Jacob, ¿no? El Padre en el cielo, la escalera que es Cristo y los ángeles de Dios subiendo y bajando a través de Cristo, ¿sí? Ahí vemos 3 poderes, ¿sí? Lo que también Elena G. White llama en otra cita la familia celestial. Ahora, cuando vamos al libro de Apocalipsis, fíjense qué interesante esto. Cuando vamos al libro de Apocalipsis, el ángel Gabriel, que habla de parte de Cristo, en los últimos capítulos del libro de Apocalipsis, hay 2 escenas en las cuales el apóstol Juan se arrodilla delante del ángel para adorarlo. ¿Por qué se arrodilla delante del ángel para adorarlo? Porque el ángel trae la gloria divina, representa a Cristo, pero no es Cristo. Representa a Cristo y habla de parte de Cristo. Él dice, yo soy la estrella resplandeciente de la mañana, la raíz de David, ¿sí? El que estuvo muerto y vivió. Toda la revelación es a través del ángel. Pero cuando se aparece este ángel con la gloria divina, reflejando la gloria divina que también antes Lucifer reflejaba, Juan se postra para adorar al ángel, al tercero en el cielo. Se postra para adorar al tercero en el cielo. Esto que estoy diciendo es terrible, hermano. Juan se postra 2 veces. Cuando el mensaje es 2 veces es porque es importante. Tenemos que prestarle atención. Juan se postra 2 veces para adorar al ángel. Y el ángel le dice cuál es el eje del conflicto entre el bien y el mal. Mira, no me adores. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos. Adora a Dios. Juan no era una persona inculta, que no conociera que a los ángeles no se le adoran. Él sabía perfectamente que los ángeles
no hay que adorarlos, ¿sí? Que solamente la adoración va dirigida al Padre y al Hijo. Pero cuando este ángel se presenta con la apariencia del Hijo de Dios, con la gloria del Hijo de Dios, ¿sí? Con una apariencia muy semejante a la que vio a Jesús en los primeros capítulos de Apocalipsis, a quien adoró y Jesús no se lo impidió. Ahora este ángel que representa a Cristo dice, miren, no me adoren, porque el conflicto comenzó, esto lo estoy agregando yo, ¿no? El conflicto comenzó en el cielo cuando el tercero quiso ser adorado juntamente con el Padre y el Hijo. Ahora el tercero, que ocupa el lugar que Lucifer abandonó, deja claro que la adoración solamente va dirigida al Padre y al Hijo, ¿sí? Entonces, como podemos ver en la pantalla, según la sierva del Señor, según Elena G. White, ¿cuál es la jerarquía celestial en la actualidad? En la actualidad está el Padre, está el Hijo y está Gabriel, que representa al resto de los ángeles, porque también es un jefe de ángeles. Cristo también es un jefe de ángeles, ¿sí? Cristo es Miguel, ¿sí? Que es el comandante de las huestes angélicas, ¿sí? ¿A Cristo se lo adora? Sí. ¿A Miguel se lo adora? Sí. Pero a Gabriel no se lo adora. A los ángeles no se lo adora. Solamente al Padre y al Hijo deben ser exaltados. Apocalipsis capítulo 5, lean los últimos versículos, van a ver que dice, el que está sentado en el trono y al Cordero, sean la gloria, la honra y la alabanza por los siglos de los siglos. Solamente al Padre y al Hijo deben recibir adoración. Y el ángel que apareció a Juan para dejar claro que al tercero no hay que adorar. Al tercero no hay que adorar. El Espíritu Santo que aparece en la Biblia, sí, que es el tercer poder que aparece en la Biblia, está el Padre, está el Hijo y está el Espíritu Santo, no hay rastro de adoración en la Biblia al Espíritu Santo. ¿Hay textos que dicen adorar al Padre? Sí. ¿Hay textos que dicen adorar al Hijo? Sí, y muchos. Y es adoración, no es homenaje simplemente, no, es adoración. El Hijo debe ser honrado de la misma manera que se honra al Padre. O sea, si vos honrás al Padre, tenés que honrarlo al Hijo de la misma manera, porque al Hijo le fue dado tener vida en sí mismo y Él puede dar vida y va a dar vida obviamente en la resurrección a su pueblo, ¿sí? Entonces la Biblia presenta claramente que al primero del orden jerárquico se lo adora, al segundo se lo adora, al tercero no se lo adora, ¿sí? Y esta expresión que aparece en el Nuevo Testamento, esta tercera persona podríamos llamar, ¿sí? Que es el Espíritu Santo, es una cuestión misteriosa. Elena G. White se encarga de decir esto, ¿no? Que la naturaleza del Espíritu Santo es un misterio, del cual la Biblia no habla demasiado, pero sí la Biblia deja bien claro de que no se le adora. La Biblia dice que se adora al Padre, sí, que se adora al Hijo, sí, pero se adora al Espíritu Santo, no se adora al Espíritu Santo. No hay ni un texto bíblico, ni un texto del Espíritu y Profecía que nos hable de adoración al Espíritu Santo. Entonces, acá podemos ver la jerarquía celestial. Evidentemente, la obra del Espíritu Santo está relacionada con la obra de los ángeles. No estoy diciendo que el Espíritu Santo sean los ángeles, porque hay gente que dice eso, y eso no está expresado así en ningún texto bíblico. Pero sí la Biblia menciona que Dios hace a sus ángeles espíritu y a sus ministros llamas de fuego. O sea, el ministerio de los ángeles está relacionado con la obra del Espíritu Santo, ¿sí? Los ángeles son los que suben y bajan por la escalera llevando y trayendo la gloria de Dios, la presencia de Dios, su espíritu, su aliento. O sea que los ángeles están relacionados con ese tercer poder, ¿sí? Porque esta es la jerarquía celestial, esto no se puede cambiar. ¿Sí? Está el Padre, el Hijo y Gabriel, que representa al resto de los ángeles. Y evidentemente estos ángeles tienen una obra en favor de la humanidad, trayendo la presencia de Dios y la presencia de Cristo. Pero a ese tercer poder no se lo adora. A los ángeles no se les adora. Y esto también es importante porque mucha gente me dice que nosotros no creemos en el Espíritu Santo. Ah, ustedes no creen en el Espíritu Santo. Sí, creemos en el Espíritu Santo, pero no lo adoramos, ¿sí? Creemos en los ángeles. Los ángeles existen, pero no le adoramos ni le oramos a los ángeles. Ustedes saben que en el espiritismo, ¿sí? En el espiritismo más New Age, más moderno, digamos, está muy de moda orarle a los ángeles, ¿no? Y en el catolicismo también. Oración al ángel Gabriel, oración a tal ángel
y hay un montón de otros nombres de ángeles que vienen de libros apócrifos, como el libro de Enoc, que no están en la Biblia, ¿sí? El único ángel que aparece con nombre es Gabriel y obviamente Miguel, que es el Hijo de Dios, pero se ha hecho esta cultura de orarle a los ángeles y de cantarle a los ángeles o rendirle cierto homenaje. Nosotros no tenemos que orar ni a los ángeles, ni al Espíritu Santo, ni aún a Jesús. No digo que no se pueda orar a Jesús, podemos orar a Jesús, pero Jesús nos enseñó a orar de esta manera: Padre nuestro que estás en los cielos. Jesús nos enseñó a orarle al Padre. Y Jesús dice: todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, yo lo haré. Jesús no dice órenme a mí, Él dice oren a mi Padre en mi nombre, en mi nombre. Esa es la verdadera forma de orar. Entonces, la Iglesia Adventista lamentablemente hoy está enseñando a la gente a orarle al Espíritu Santo, cosa que no aparece en la Biblia ni en el Espíritu de Profecía, cosa que está rondando, ¿sí?, o rozando lo que es orarle a los ángeles. Está rondando y rozando lo que es el espiritismo, ¿sí? Entonces, este es un llamado de atención, hermanos. Si viste este video porque viste que aparecía Elena G. de White y que vamos a hablar acerca de algo relacionado con el adventismo, tomalo y recibilo como un llamado de parte de Dios a considerar este tema como importante, como central, para definir nuestra adoración. ¿A quién está dirigida nuestra adoración? Así que hasta aquí, hermanos, hemos presentado un poco acerca de esta jerarquía celestial, acerca de este orden del cielo, el Padre como máxima autoridad, el Hijo como siguiente en autoridad al Padre, sujeto al Padre obviamente, obediente al Padre, y Lucifer, en un principio, como siguiente en autoridad al Hijo de Dios. Hoy día es Gabriel el que ocupa el lugar de Lucifer. Lucifer quería ser adorado junto con el Padre y el Hijo, pero Gabriel dejó claro que al tercero, escucha bien esto, al tercero no se lo adora. Al tercero no se lo adora. Espero que este video haya sido de bendición. Ya sabes, si te gustó este video, deja acá abajo todos tus comentarios. Suscríbete al canal. Puedes seguirme en Facebook también, que estoy subiendo algunos videos en Facebook porque lamentablemente YouTube me ha censurado varios videos, así que estoy subiendo videos en Facebook también. Acá abajo están todas las redes sociales, estuvieron pasando durante todo el video, y también en Telegram, sí, que también estoy subiendo material y casi todos estos videos también en audio para aquellos que les gusta escuchar en audio. Así que bueno, suscríbete, compartí, nos estamos viendo Dios mediante en un próximo video, así que hasta la próxima y que Dios te bendiga.